Filosofía moderna. El problema del lenguaje. En espacios anteriores se han estudiado ámbitos de la filosofía que se ocupaban de la comprensión del mundo, del ser humano, de la sociedad y de la razón misma. Pero pocas veces habíamos vuelto la atención sobre el vehículo del pensamiento que se empeñaba en esa comprensión. Esto es, el lenguaje. Todas nuestras interpretaciones de la realidad están hechas de lenguaje y se construyen a través del lenguaje, pues son elaboraciones discursivas. Lenguaje y pensamiento son inseparables. De hecho, en el español antiguo se usaba la palabra discurrir para referirse al pensar. El fruto de discurrir, el pensamiento, es el discurso. En efecto, nos hacemos conscientes de nuestros pensamientos y emociones tan pronto como los nombramos, a tal punto que solemos decir, cuando no comprendemos bien un sentimiento que se agita en nuestro interior, que no encontramos palabras para él, queriendo decir que no somos plenamente conscientes de su contenido. Pensar es, pues, al menos inicialmente, apalabrar. Apalabramos la realidad y nos apalabramos a nosotros mismos inmersos en ella. Más aún, nuestra relación con la realidad está mediada por las palabras, por la predicación que se forma en las oraciones, por el lenguaje. Hay incluso elementos de la realidad que solo adquieren la condición de entidades objetivas en la medida en que son nombrados lingüísticamente. Así, por ejemplo, la palabra viento convierte en cosa objetiva algo que en sí mismo no existe más que como el movimiento de moléculas de gas en la atmósfera. Para ser precisos, tendríamos que decir algo como: millones de partículas de gas chocaron contra mi piel, pero nuestro lenguaje nos permite decir: el viento me acarició. Este ejemplo del viento puede parecer banal, pero podemos pensar en realidades de mayor relevancia filosófica, como nuestras nociones de tiempo, nada, ser, humanidad o cultura, por mencionar solo algunas. Cuando nos admiramos de esta condición lingüística de todo lo humano y alcanzamos a vislumbrar sus límites, nacen las preguntas que dan origen a la filosofía del lenguaje. ¿Cómo interviene el lenguaje en nuestra relación con el mundo? ¿Hasta dónde nuestras palabras condicionan nuestro conocimiento? ¿Es posible pensar sin recurrir a las palabras? ¿Cómo es posible que las palabras comuniquen lo íntimo de nuestras experiencias? La pregunta por el lenguaje antes de la filosofía del lenguaje. Para los presocráticos el problema frecuentemente era si el lenguaje tenía una conexión natural o meramente convencional con las cosas. El Cratilo de Platón recoge los argumentos de esa discusión, pero más allá de tomar partido por una de las dos, la genialidad de Platón está en reconocer que la filosofía debe interesarse no tanto por las palabras tomadas aisladamente, cuanto por la función predicativa que resulta de unir un sustantivo con un verbo, pues esta unión es la verdadera unidad básica del discurso, la oración, que además de nombrar, dice algo acerca de la realidad, y por tanto puede juzgarse en términos de verdad o falsedad, mientras que una palabra aislada no es ni verdadera ni falsa en sí misma. Con Aristóteles, además de los dos polos anteriores, lenguaje y realidad, se introduce un tercero en la discusión, el concepto mental, con el cual se amplía la visión del proceso de significación. De este modo, el problema del lenguaje deja de ser solo gramatical para ser también lógico. En la Edad Media, el tema del lenguaje se abordó sobre todo en la discusión sobre los universales, que giraba en torno a si los conceptos eran simples abstracciones que existían solo en la mente del ser humano, nominalismo, o si remitían a entidades ideales universales dotadas de existencia real, universalismo. Pero, más allá de esto, no hubo propiamente una filosofía del lenguaje. En la modernidad fueron especialmente los empiristas quienes se interesaron en el tema, sobre todo con una actitud de desconfianza hacia el lenguaje. Hay una realidad designada por este término o expresión, por ejemplo, hacernos creer porque hay un término o una expresión del lenguaje. Otros pensadores como Vico y Herder estudiaron el lenguaje como hecho histórico-social que surge y evoluciona en las culturas. Asimismo, en el siglo XIX, algunos filósofos se interesaron por la cuestión del origen del lenguaje, que era resuelta por unos en perspectiva naturalista y por otros en forma teológica. La perspectiva actual se ha ocupado de la relación entre lenguaje, pensamiento y realidad, que ya había inquietado a Aristóteles y a los estoicos, pero ahora el tratamiento filosófico del problema se alimenta de los aportes de la ciencia lingüística.
created using Powtoon.